Uno no se presenta voluntario para sitios como la estación Umbral. Te seleccionan, a menudo por razones que solo se revelan parcialmente, atraído por susurros sobre investigaciones que van más allá de la física establecida, adentrándose en terrenos que rozan lo metafísico. Mi campo se sitúa incómodamente en esa frontera. Análisis de anomalías cosmológicas, con una especialización mal vista en patrones de resonancia arcaicos. Ecos en el tejido universal que algunos marcos teóricos sugieren que podrían ser anteriores al propio Big Bang. Es una disciplina que garantiza el aislamiento, el escrutinio gubernamental y el constante y silencioso zumbido de maquinaria diseñada para escuchar cosas cuya existencia la mayoría de la ciencia niega. Así fue como me encontré descendiendo sobre una franja de hielo insólitamente liso bajo el crepúsculo perpetuo del Alto Ártico. El aire no solo era frío, se sentía antiguo, tenue, portador de un silencio que presionaba los tímpanos. La estación Umbral no estaba construida sobre la plataforma de hielo, sino dentro de ella. Una cicatriz de acero reforzado e intenciones clasificadas excavada en las profundidades del corazón helado de Groenlandia. Los focos proyectaban conos de luz áspera y estéril contra los azules y púrpuras opresivos del cielo polar, sin lograr disipar la sensación de estar completamente aislado del mundo conocido. La nave de transporte, carente de cualquier marca salvo números de serie impersonales, aterrizó con sigilo experto. Sus motores se apagaron casi al instante, dejando solo el vasto silencio expectante. Esperándome estaba el comandante de la estación. El comandante Oliver Smith esperaba junto a la esclusa principal, una figura tallada en granito y protocolo. Antiguo miembro de operaciones especiales, ahora encargado de supervisar proyectos demasiado sensibles para la supervisión militar convencional. Sus ojos, pálidos y sorprendentemente directos, no contenían calidez, solo evaluación. Su apretón de manos fue breve, aplastante, un reconocimiento protocolario antes de que empezara el verdadero asunto. No hubo charla trivial, ni una introducción gradual a la misión. La urgencia era palpable bajo su rígido control. Una tensión que parecía emanar no solo de él, sino de la propia estructura que nos rodeaba. «Dr. Miller», afirmó, con voz neutra y cortante. «Bienvenido a Umbral. Su experiencia es oportuna». Avanzamos a través de capas de seguridad que parecían excesivas incluso para una instalación clandestina. Escáneres biométricos, puertas presurizadas cerrándose con un siseo tras nosotros. Pasillos iluminados por LEDs fríos y eficientes que se reflejaban en paredes de metal cepillado. La temperatura ambiente se mantenía justo por encima del punto de congelación para preservar la integridad del equipo, pero confiriendo a toda la instalación el aire de una criocámara. El personal se movía con silenciosa determinación, con los rostros ocultos por el equipo reglamentario para clima frío, o concentrados intensamente en consolas que mostraban datos que aún no tenía autorización para interpretar. El silencio no estaba vacío. Se sentía vigilante, cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Smith no ofreció más explicaciones que las necesarias. Mi laboratorio asignado estaba en las profundidades, varios subniveles más abajo, más cerca del lecho de hielo. Estaba equipado con sistemas de sensores que reconocí, diseñados para detectar desintegraciones de partículas exóticas y fluctuaciones subespaciales, pero también con aparatos que parecían distintos. Amplificadores de frecuencia resonante, amortiguadores de campo psiónico, equipo normalmente relegado a teorías marginales o a la pura pseudociencia.
su objetivo principal, dijo Smith, señalando una consola central que mostraba complejos y cambiantes patrones de energía, es analizar firmas de resonancia anómalas, específicamente una que hemos estado rastreando durante las últimas 72 horas. No se comporta según ningún modelo astrofísico establecido. Hizo una pausa, con la mirada fija en los turbulentos datos. Los protocolos de clasificación estándar son insuficientes para este proyecto, doctor. La necesidad de saber no solo se aplica a agencias externas, se aplica dentro de Umbral. Su trabajo está compartimentado. Informará directamente a mí y se coordinará únicamente con el Dr. Clark en análisis de datos. Nada de especulaciones fuera de los canales seguros. La implicación era clara. Lo que sea que estuvieran rastreando, lo que sea que esperaran, era lo suficientemente peligroso como para justificar un secretismo interno extremo, incluso dentro de una fortaleza de secretos. La estación parecía menos un centro de investigación y más una unidad de contención, esperando a su espécimen. El último punto de la sesión informativa cayó como un peso físico. Hay protocolos más antiguos activos aquí, Miller, dijo Smith, bajando ligeramente la voz. Procedimientos relacionados con contingencias de contención que son anteriores a las directivas estándar del DOE o militares. Hacen referencia a fenómenos no contemplados por la comprensión científica actual. Familiarícese con el protocolo Umbral Omega. No dio más detalles. No era necesario. El mensaje era escalofriantemente claro. No solo buscábamos anomalías, nos preparábamos para algo que los manuales no cubrían. Algo antiguo y potencialmente hostil, durmiendo bajo el hielo o cayendo desde el vacío. El gancho no era solo el misterio. Era el terror palpable entretejido en los cimientos mismos de la estación. El doctor Elijah Clark esperaba en el laboratorio Delta 7, un espacio dominado por pantallas holográficas que proyectaban intrincadas variedades de energía y cascadas de datos cuánticos. Más joven de lo que esperaba, con ojos que albergaban una intensidad desconcertante. Clark se movía con economía de movimientos, sus dedos danzando sobre interfaces luminosas. No ofreció cortesías, solo un seco asentimiento cuando entré. Dr. Miller, bien, el perfil de descenso de la anomalía se está acelerando, pero ajusta su trayectoria en incrementos discretos y no balísticos. Compensa la densidad atmosférica y la cizalladura gravitacional con precisión predictiva. Su voz era tranquila, clínica, pero subrayada por una profunda perturbación científica. Señaló la pantalla central, aislando la firma que Smith había mencionado. No era el estallido de energía caótico de un meteoroide desintegrándose, ni el limpio desplazamiento Doppler de desechos orbitales. Esto era estructurado, pautado, pulsando con un ritmo complejo que parecía casi deliberado. El espectro energético es incorrecto, continuó Clark, mostrando análisis comparativos. Emisión significativa en rangos teóricamente asociados con fluctuaciones del vacío de punto cero, pero estabilizada. Y hay una resonancia subespacial persistente, una frecuencia armónica que no se correlaciona con ninguna interacción de partículas conocida ni con la radiación de fondo estelar. Era como escuchar estática de antes de que el universo comenzara. Me incliné, estudiando los flujos de datos. Mi propio campo rozaba estas franjas teóricas. Resonancia arcaica, ecos de estados preuniversales. Lo que Clark mostraba no era solo un eco, era una señal clara y sostenida, casi como una onda portadora, transmitida a través de dimensiones que apenas comprendíamos.
¿Han probado a filtrar buscando improntas cognitivas? Pregunté, expresando una hipótesis normalmente confinada a susurros tras las conferencias y a revistas desacreditadas. Una conciencia de alto nivel puede, teóricamente, dejar patrones de resonancia en condiciones energéticas extremas. Clark no lo descartó de plano, lo cual ya era revelador. Ejecutamos filtros psiónicos preliminares, admitió, mostrando otra capa de datos. Patrones tenues, casi subliminales, parpadeaban dentro de la señal principal, como imágenes fantasma en una pantalla vieja. La relación señal-ruido es pésima, rozando el artefacto estadístico, pero los patrones no son aleatorios. Se alinean, momentáneamente, con estructuras simbólicas arcaicas, arquetipos prelingüísticos. Algunas referencias cruzadas coinciden con fragmentos encontrados en textos relacionados con el protocolo Omega. Me miró entonces, la fachada clínica resquebrajándose ligeramente para revelar un destello de algo parecido al asombro, o quizás al terror. Es como si algo consciente estuviera viajando sobre la energía hacia abajo. Las implicaciones eran asombrosas. No solo un objeto, sino potencialmente una nave. No solo energía, sino posiblemente intención. El descenso controlado no era ingeniería tal como la conocíamos. Sugería una voluntad, una inteligencia antigua guiando su llegada. Pasamos horas analizando los datos fluctuantes, cruzando los patrones de resonancia con archivos del espacio profundo y modelos teóricos. Cada resultado nos alejaba más de la física conocida, adentrándonos más en el territorio del mito y la pesadilla hechos forma tangible y medible. El objeto no solo estaba cayendo, parecía que lo estaban enviando. Clark ajustó una calibración, con el ceño fruncido. La capa exterior parece estar liberando energía de manera controlada, modulando su firma térmica hasta casi el cero absoluto en relación con las condiciones ambientales. Se está ocultando activamente contra ciertos espectros de detección. Esto no era ablación atmosférica natural, era gestión energética sofisticada, mucho más allá de cualquier tecnología que poseyéramos. Estaba diseñado para llegar sutilmente, a pesar de su inmensa firma de poder. La sensación se intensificó. No observábamos una anomalía, presenciábamos una llegada. La predicción final se confirmó con escalofriante certeza. El impacto, o más bien, el aterrizaje, era inminente. Las coordenadas estimadas lo situaban a solo 12 kilómetros de la estación umbral, en una extensión vacía y sin rasgos distintivos de la plataforma de hielo. El comandante Smith está movilizando al equipo de recuperación, afirmó Clark con la voz tensa. Le quiere en el lugar, Dr. Miller. Su experiencia podría ser necesaria para interpretar lo que sea que encontremos. La pregunta tácita flotaba pesada en el aire estéril. ¿Qué sucede cuando algo que desafía la física, que emite símbolos antiguos y es guiado por una inteligencia desconocida, finalmente toca tierra? El transporte VTOL rasgaba el gélido aire ártico. Sus motores, un rugido apagado contra el vasto silencio. Abajo, la plataforma de hielo de Groenlandia se extendía como un desierto blanco fracturado bajo el cielo crepuscular amoratado. El comandante Smith se sentaba frente a mí, su rostro una máscara impasible, pero sus manos enguantadas descansaban cerca del cierre de seguridad de una pistola de grueso calibre. El equipo de recuperación, 5 figuras vestidas con imponente equipo táctico para clima frío, revisaban su equipo con eficiencia experta, sus expresiones ocultas tras visores polarizados. La atmósfera dentro de la estrecha cabina era densa, cargada de tensión tácita y el bajo zumbido de la aeronave.
Nuestra aproximación fue guiada por la telemetría en tiempo real de Clark desde la estación. El lugar del impacto no era un cráter en el sentido tradicional. No hubo explosión, ni un campo masivo de escombros. En cambio, el hielo estaba hundido en un círculo ancho y poco profundo, fracturado en complejos patrones geométricos que irradiaban hacia afuera, como si algo inmensamente pesado se hubiera posado suavemente en lugar de estrellarse. En el centro descansaba el objeto. No era un meteorito, era un monolito, perfectamente geométrico, de unos 3 metros de altura, compuesto de un material más oscuro que cualquier roca, que absorbía toda la luz, sin reflejar nada. Su superficie era inquietantemente lisa, pero parecía vibrar con patrones o símbolos tenues y cambiantes que se negaban a definirse bajo observación directa. Larson, el piloto, descendió el V-Toll en un vuelo estacionario controlado a 50 metros de distancia, la corriente descendente levantando punzantes cristales de hielo. La rampa trasera bajó y el equipo táctico se desplegó, formando un perímetro, sus sensores especializados ya tomando lecturas. Smith me hizo señas para que lo siguiera. Pisar el hielo fue como pisar otro planeta. El frío era absoluto, mordiendo a través de mi equipo aislante. Pero cerca del monolito, el frío se sentía diferente. No solo la ausencia de calor, sino una activa absorción de este, un vacío helado que parecía extraer el calor del aire, de mi propio cuerpo. Uno de los técnicos se acercó con cautela, su escáner de mano emitiendo pitidos erráticos. «Comandante», su voz crepitó por el comunicador, tensa por la incredulidad. «Lectura térmica negativa. No 0 Kelvin, señor. Está por debajo. Está absorbiendo energía ambiental. Y la composición del material no coincide con nada, ni terrestre, ni estructuras meteóricas conocidas. Es materia exótica estable, quizás». Smith gruñó, sus ojos fijos en el monolito. Incluso a distancia, lo sentí. Una pesada y opresiva sensación de inmensa edad y poder latente. Un peso agobiante en la mente. Me acerqué más, ignorando la mirada cautelosa del técnico. Los símbolos, o lo que fueran, parecían moverse justo en el borde de la visión, induciendo un ligero vértigo, una sutil incorrección que raspaba los nervios. No estaban tallados ni grabados, parecían parte del propio material, patrones de oscuridad más profunda dentro del negro absoluto. Tocar la superficie estaba fuera de discusión. La pura absorción de energía sugería que podría arrancar el calor del tejido vivo al instante. Esto no eran escombros, era arquitectura, construido con un propósito, antiguo, y que irradiaba una sensación casi palpable de contención. Dr. Miller, su evaluación. La voz de Smith atravesó mis pensamientos turbulentos. Luché por encontrar las palabras adecuadas, por traducir la inquietud y las lecturas imposibles a términos científicos. Es artificial, comandante, extremadamente antiguo. Las propiedades del material desafían la física conocida, la absorción de energía, la firma de materia exótica estable. Sugiere un dispositivo de contención, altamente avanzado. Posiblemente, dudé, la siguiente palabra sintiéndose absurda pero inevitable. Una prisión. La palabra flotó en el aire gélido, pesada y ominosa. Smith consideró esto, su expresión indescifrable. «Asegúrenlo», ordenó al equipo. «Protocolos completos de contención bioenergética. Usen los estabilizadores gravitatorios. Los elevadores estándar podrían no soportar la densidad o los campos de energía». El equipo se movió con precisión, desplegando una cuna de contención de alta resistencia, sus superficies internas revestidas con materiales amortiguadores de energía. Con cuidado,
Usando haces gravitatorios enfocados, levantaron el monolito. Se movió con una inquietante falta de inercia, su masa aparentemente inconsistente con su tamaño. En cuestión de minutos, estaba sellado dentro de la cuna, y estábamos en el aire, retirándonos del hielo silencioso y vigilante, llevando algo antiguo y terrible de regreso al corazón de la estación umbral. La transferencia del monolito desde la cuna de transporte a la cámara Aegis se ejecutó con la tensa precisión de una unidad de desactivación de explosivos. La cámara en sí era la unidad de investigación más profunda y segura de la estación umbral, ubicada en el subnivel 6, protegida por capas de compuestos reforzados, barreras de energía activas y sistemas diseñados para neutralizar amenazas exóticas. El monolito fue levitado hasta el centro de la cámara cilíndrica, asentándose sobre un pedestal estabilizado bajo potentes campos de contención. Ojos de buey de vidrio polarizado y blindado contra la radiación nos permitían monitorearlo desde la sala de control adyacente. El Dr. Clark ya estaba inmerso en los flujos de datos preliminares que llegaban de los sensores internos de la cámara Aegis. Su intensidad habitual se amplificaba, sus dedos volando sobre la consola mientras aislaba firmas de energía y patrones de resonancia estructural. Se confirma que la composición del material es no bariónica, estable bajo flujo de energía extremo, informó con la voz tensa. La estructura geométrica no es solo superficial, se extiende hacia adentro, formando complejos conductos y nodos de energía. Está diseñada para canalizar y suprimir inmensas fuerzas internas. Resaltó intrincados patrones en la pantalla holográfica que se asemejaban a diagramas de circuitos dibujados por dioses locos. La verdadera revelación provino de los escaneos de resonancia de penetración profunda. Eludieron la capa exterior, centrándose en el núcleo del monolito. No había roca, ni metal, ni masa biológica. En cambio, los escaneos mostraban una singularidad, un punto de energía infinitamente comprimida, contenida dentro de un campo fluctuante de múltiples capas generado por el propio monolito. No era energía inerte, pulsaba con patrones complejos y rítmicos, una firma no electromagnética que los algoritmos de Clark marcaron, con alta probabilidad, como consciencia estructurada. No contiene un objeto, susurró Clark, retrocediendo de la consola, con el rostro pálido. Contiene una mente, inmensamente poderosa, comprimida, contenida. Las piezas se encajaron con una claridad aterradora. El descenso controlado, la absorción de energía, los materiales imposibles, la resonancia antigua, todo apuntaba a una conclusión. Una prisión. Murmuré, la palabra sabiendo a ceniza. ¿Construida por quién? ¿Para contener qué? Smith, de pie estoicamente detrás de nosotros, no ofreció especulaciones, solo intensidad concentrada. Mantengan el análisis de espectro completo. Identifiquen debilidades en la estructura de contención. Determinen la naturaleza de la entidad aprisionada en su interior. Esas son sus prioridades. Su pragmatismo parecía un escudo delgado contra el naciente horror cósmico. Clark inició una sonda de energía de bajo nivel, intentando interactuar de forma no invasiva con el campo de contención del monolito. En el instante en que la sonda hizo contacto, la firma de energía dentro del núcleo estalló violentamente. Las luces de la sala de control parpadearon, y un zumbido bajo e inaudible vibró a través de las placas del suelo. En los monitores, el patrón de consciencia de la singularidad se disparó, transmitiendo una onda de malicia pura y sin adulterar.
o quizás solo una profunda e indiferencia antigua que se sentía malévola para nuestras frágiles mentes humanas. La sonda se sobrecargó y se apagó instantáneamente. ¿Viste eso?, susurró Clark, señalando una lectura de energía transitoria capturada durante el pico. Eco psiónico residual. Evaluación de nivel de amenaza. Catastrófico. Tipo de consciencia. No humanoide. Arquetipo preuniversal. Ejecutó una referencia cruzada rápida con la base de datos del protocolo Omega. Un símbolo brilló en la pantalla. Uno de los patrones cambiantes e inquietantes vislumbrados en la superficie del monolito. La base de datos ofrecía solo una designación única y críptica. Designación de entidad. La sombra desatada. Estado. Contenida. Amenaza. Existencial. Miramos fijamente la pantalla. El silencio se tensaba. No habíamos encontrado simplemente un meteorito anómalo. Habíamos recuperado un artefacto de antigüedad inimaginable. Una prisión diseñada para contener algo parecido a un dios, o quizás un demonio, del amanecer de los tiempos. Y lo habíamos traído adentro, colocándolo en el corazón de nuestra instalación más segura. La escalofriante comprensión se apoderó de nosotros. El mayor peligro no era la prisión en sí, sino el prisionero que se agitaba en su interior, sintiendo el cambio en su antiguo confinamiento. Las horas que siguieron a la sonda inicial fueron engañosamente tranquilas, pero densas con una tensión desconcertante. El monolito permanecía inerte dentro de la cámara Aegis, un pilar de negrura absoluta contra el interior blanco estéril. Pero la propia estación empezó a sentirse extraña. Ocurrieron cambios sutiles, demasiado menores individualmente como para activar alarmas, pero que colectivamente creaban una atmósfera de pavor invasor. Las temperaturas en los pasillos adyacentes al subnivel 6 bajaron varios grados sin explicación, a pesar de que los controles ambientales informaban de un funcionamiento normal. El equipo experimentaba fallos momentáneos e irrastreables. El personal que trabajaba en los niveles inferiores comenzó a informar fenómenos inquietantes. Los técnicos hablaban de sombras fugaces vislumbradas por el rabillo del ojo, que desaparecían al mirarlas directamente. Otros mencionaron un zumbido persistente y bajo, justo por debajo del umbral auditivo, que inducía dolores de cabeza y una vaga sensación de ansiedad. Los ciclos de sueño se interrumpieron. Varios miembros del personal informaron de pesadillas inusualmente vívidas y perturbadoras centradas en espacios vastos y vacíos, y una presión aplastante. No eran ataques manifiestos, sino sutiles erosiones de la normalidad, como un veneno psíquico filtrándose en la atmósfera de la estación. Dentro de la sala de control de la cámara Aegis, Clark y yo monitoreábamos el monolito implacablemente. Si bien su estructura externa permanecía sin cambios, la firma de energía interna se estaba volviendo más activa. El patrón de consciencia pulsaba con frecuencia creciente, y tenues zarcillos de energía oscura, como venas de sombra solidificada, comenzaron a aparecer en los sensores internos, pareciendo sondear la superficie interior del campo de contención. No eran físicos, eran fluctuaciones en el espacio-tiempo local, negaciones momentáneas de luz y energía, probando los límites de la prisión. «Está mapeando los parámetros de contención», murmuró Clark, rastreando el movimiento de los zarcillos de sombra. Cada pulso corresponde a una sobretensión de energía enfocada contra un nodo específico en la matriz interna del monolito. Está buscando sistemáticamente debilidades. La entidad no solo estaba despierta, estaba trabajando activamente para escapar,
utilizando métodos que operaban según principios que apenas comprendíamos. Nuestra tecnología de contención más avanzada parecía intentar contener el océano con un colador. La prisión era antigua, poderosa, pero quizás no infalible. Los fenómenos psíquicos se intensificaron. Empecé a experimentarlo yo mismo. Momentos de profunda desorientación. La sensación de ojos invisibles observando desde la oscuridad. Susurros que parecían resonar en las paredes metálicas, hablando en un idioma que raspaba el alma, insinuando verdades que era mejor dejar desconocidas. La sensación de pavor no era solo psicológica. Se sentía como una presión física acumulándose dentro de la estación, emanando de los subniveles inferiores. Un grito silencioso, de poder antiguo, atrapado comenzando a filtrarse por las grietas. El comandante Smith implementó protocolos más estrictos, rotando al personal en los niveles inferiores con más frecuencia, instalando amortiguadores psiónicos adicionales alrededor del sector de la cámara Aegis. Pero estas parecían medidas superficiales contra algo tan fundamental. Los amortiguadores parecían tener poco efecto sobre el pavor ambiental o los fenómenos reportados. Las sombras parpadeaban con más audacia ahora, a veces coalesciendo brevemente en formas vagamente humanoides antes de disolverse de nuevo en la nada. La entidad no estaba rompiendo la prisión por la fuerza, la estaba erosionando, junto con la cordura de los que estaban cerca. Una noche, mientras revisaba los registros de los sensores, Clark señaló una sutil anomalía. «Mira esto», dijo en voz baja. Una débil lectura de energía, correlacionada con los zarcillos de sombra, se había registrado momentáneamente fuera del campo de contención primario, dentro de la propia cámara, antes de desaparecer. Está encontrando fisuras, microfracturas en la matriz energética quizás, o está aprendiendo a atravesarla parcialmente en fase. La implicación era aterradora. El prisionero no solo estaba sacudiendo los barrotes, estaba aprendiendo a deslizarse entre ellos. La calma había terminado. El sondeo había comenzado. La brecha no fue una explosión ni una alarma de fallo catastrófico. Fue insidiosa, silenciosa. Uno de los zarcillos de sombra que habíamos estado monitoreando dentro de la cámara Aegis simplemente ya no estaba allí. En su lugar, un parche de oscuridad absoluta, más frío y profundo que el propio monolito, coalesció en la pared exterior del corredor de observación de la cámara. Colgó allí por un momento, absorbiendo la luz del pasillo, un vacío que parecía beber la realidad misma. Luego, con la misma rapidez, se disipó, sin dejar rastro más que una intensificación del pavor ambiental. La contención había sido violada fundamentalmente, no físicamente, sino metafísicamente. Minutos después, sonó la primera alarma real, una emergencia de personal. El técnico David Cox, asignado al mantenimiento rutinario de sensores en el subnivel 6 cerca del sector Aegis, no había realizado su registro obligatorio. Su señal biométrica había cesado abruptamente la transmisión. Smith se movilizó instantáneamente, ordenando un barrido de seguridad completo del sector. Equipos con equipo pesado se movieron rápidamente, las luces de sus cascos cortando haces afilados a través de la penumbra cada vez más opresiva de los niveles inferiores. La sensación de ser observado, de movimiento invisible justo más allá de la luz, era casi insoportable ahora. Encontraron el escáner de mano de Cox tirado en la rejilla del suelo justo fuera del corredor de observación de Aegis, cerca de donde se había manifestado la sombra externa. No había señales de lucha, ni sangre, ni alteración física. David Cox simplemente se había desvanecido. Su comunicador
sin embargo, todavía estaba activo cerca, caído como si fuera por un shock repentino. Smith ordenó que la última transmisión se enviara al centro de comando. Escuchamos en silencio horrorizado mientras el canal seguro siseaba con estática. Luego, a través del ruido, llegó un sonido que heló la sangre. No era la voz de Cox, no exactamente. Era una imitación grotesca, distorsionada, superpuesta, como múltiples voces tratando de hablar a través de una sola garganta. Fragmentos de las últimas lecturas de sensores de Cox, llenas de pánico, eran audibles, intercalados con chasquidos y sonidos guturales que formaban fragmentos de ese lenguaje antiguo y desgarrador que había escuchado en los susurros. La grabación culminó en un sonido a medio camino entre un jadeo y un desgarro, antes de cortarse abruptamente a silencio absoluto. Lo que sea que se hubiera llevado a Cox no solo lo había matado, lo había absorbido, dejando atrás un aterrador eco vocal. Mientras los equipos de búsqueda continuaban su barrido infructuoso, Clark y yo analizábamos frenéticamente las lecturas de energía del momento de la desaparición de Cox. Un pico masivo y localizado en la firma de consciencia del monolito coincidió precisamente con el momento en que los signos vitales de Cox se detuvieron. Simultáneamente, se detectaron brevemente múltiples manifestaciones de sombras en todo el subnivel 6, revoloteando a través de paredes y estanterías de equipos como fantasmas hechos de vacío. «Se está proyectando», afirmó Clark, con el rostro sombrío, extendiendo su influencia, posiblemente usando la consciencia absorbida como anclas o combustible. Las sombras ya no se limitaban a las inmediaciones de la cámara Aegis. Las cámaras de seguridad las mostraban acumulándose en las esquinas, extendiéndose por los techos, a veces tomando brevemente formas que recordaban a Cox antes de disolverse. No atacaban físicamente, pero su presencia era corrosiva, intensificando la paranoia y el miedo, distorsionando la percepción. Un oficial de seguridad informó haber visto las paredes del pasillo llorar una sustancia oscura y aceitosa que desaparecía al iluminarla. La estación no solo estaba infiltrada, estaba siendo perseguida por la esencia fugitiva del prisionero. Smith permanecía rígido en el centro de comando, su rostro grabado con una terrible comprensión. La desaparición no fue solo una baja, fue una declaración. La entidad no solo intentaba escapar de su prisión física, estaba comenzando a reclamar su influencia, comenzando por las mentes y quizás las almas mismas de aquellos a su alcance. La imitación en los comunicadores, las sombras que se extendían, era una aterradora demostración de poder, una promesa de lo que aguardaba si la entidad completa se liberaba. La contención había fallado. Ahora nos enfrentábamos a una consciencia activa y malévola suelta dentro de los muros de la estación umbral. El comandante Smith, enfrentándose a una amenaza que eludía las barreras físicas y se aprovechaba de la propia cordura, autorizó el despliegue del protocolo Umbral Sigma, contramedidas avanzadas diseñadas para suprimir entidades hostiles no físicas. Los equipos desplegaron emisores móviles por todos los subniveles afectados, inundando los pasillos con campos oscilantes de energía de alta frecuencia y ondas de disrupción psiónica enfocadas. La intención no era destruir a la entidad, probablemente imposible, sino perturbar sus proyecciones, forzar el retroceso de las sombras y quizás reforzar la debilitada contención del propio monolito. El efecto inicial fue dramático. A medida que los emisores se encendían, las sombras retrocedieron visiblemente,
adelgazándose y retirándose hacia el sector de la cámara Aegis como niebla disipada por la luz del sol. La opresiva presión psíquica disminuyó momentáneamente, y un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la estación. Durante unos preciosos minutos, pareció que la tecnología podría prevalecer, que nuestra comprensión de la física, por muy forzada que fuera, podría contener la oscuridad invasora. Era una esperanza tonta, nacida de la desesperación. La respuesta de la entidad no fue de dolor o retirada, sino de furia concentrada y aterradora. El monolito dentro de la cámara Aegis pulsó, una onda de pura energía psíquica irradiando hacia afuera, abrumando los emisores Sigma. Las luces explotaron en lluvias de chispas, las consolas se apagaron y los amortiguadores psiónicos se sobrecargaron con agudos chillidos de hardware fallando. Simultáneamente, las sombras no solo regresaron, erupcionaron. Salieron de los conductos de ventilación, coalescieron de las paredes, más densas y definidas que antes, ya no fugaces vislumbres, sino parches tangibles de incorrección que parecían odiar activamente la luz. Una ola de puro terror barrió la estación, mucho más potente que el pavor ambiental anterior. El personal gritaba, agarrándose la cabeza, colapsando mientras visiones incoherentes y miedos primarios inundaban sus mentes. Los monitores de seguridad mostraban al personal disparando ciegamente armas en pasillos vacíos, o volviéndose unos contra otros en una paranoia repentina e inexplicable. No era solo guerra psicológica. La entidad estaba interactuando directamente con nuestros sistemas nerviosos, utilizando nuestros propios miedos como arma contra nosotros. Clark gritó por encima del caos, señalando su consola apenas funcional. La firma de energía se está alimentando de los campos Sigma. Nuestras contramedidas la están fortaleciendo. Habíamos intentado luchar contra un dios con sofisticadas picanas eléctricas, y solo habíamos logrado provocar su ira y proporcionarle más poder. Smith, con el rostro sombrío, ordenó el apagado inmediato de los emisores Sigma, pero el daño estaba hecho. La influencia de la entidad se había disparado. Su control sobre los niveles inferiores se había reforzado significativamente. Las sombras persistían, audaces y amenazantes, y la presión psíquica regresó, más pesada y sofocante que nunca. El breve intento de resistencia había sido un fracaso catastrófico. Observé las caóticas lecturas, una fría certeza solidificándose en mi interior. Estábamos aplicando reglas de la física y la guerra a algo que existía antes de que esas reglas siquiera se escribieran. No percibía nuestras acciones como ataques de los que defenderse, sino quizás como estímulos, fuentes de energía, o simplemente el insignificante forcejeo de seres efímeros. Intentar contenerla o neutralizarla era como intentar embotellar un huracán o razonar con un terremoto. Operaba a una escala tan vasta, tan ajena, que nuestras luchas eran menos que insignificantes. Smith, reconociendo la futilidad de la confrontación directa, ordenó una retirada estratégica de los subniveles más afectados. Se sellaron mamparos, se bloquearon los corredores de acceso, cediendo efectivamente el territorio alrededor de la cámara Aegis a la influencia de la entidad. No era contención, era cuarentena, una admisión de derrota. Solo podíamos intentar aislar la infección, esperando que no se extendiera más. Pero en el fondo, sospechaba que ya era demasiado tarde. La entidad no solo proyectaba sombras, parecía que estaba empezando a sangrar en la propia estructura de la estación, reescribiendo la realidad pasillo a pasillo. La cuarentena de los subniveles inferiores nos compró tiempo, pero no paz. La entidad
ahora en gran parte sin oposición en los sectores que rodeaban la cámara Aegis, cambió su enfoque. Los asaltos psíquicos manifiestos disminuyeron, reemplazados por algo mucho más insidioso: la distorsión sutil y progresiva de la propia realidad. Comenzó con anomalías espaciales menores, pasillos reportados por patrullas de seguridad que regresaban parecían sutilmente más largos o cortos de lo que indicaban los esquemas. Puertas se abrían a armarios de mantenimiento que no deberían existir, solo para volver a la normalidad momentos después. Equipos se movían inexplicablemente entre salas seguras. El doctor Clark luchaba por cuantificar los cambios, sus instrumentos registrando lentes gravitacionales localizadas y fluctuaciones temporales inconsistentes con cualquier fenómeno conocido. Ya no solo proyecta influencia, explicó, con la voz tensa, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la exposición constante a la radiación de fondo de la anomalía. Está deformando activamente el espacio-tiempo dentro de las zonas comprometidas. La estructura física de la estación se está volviendo inestable a nivel cuántico. Me mostró registros de sensores que mostraban geometrías imposibles parpadeando dentro y fuera de la existencia en los sectores sellados. El efecto comenzó a filtrarse más allá de las zonas en cuarentena. La percepción del tiempo se volvió poco fiable en toda la estación. Los relojes momentáneamente retrocedían o saltaban hacia adelante. Las conversaciones se repetían brevemente. El personal experimentaba déjà vu con una frecuencia inquietante, o momentos de completa dislocación temporal, encontrándose de repente a metros de donde estaban parados un segundo antes, sin recordar haberse movido. Las constantes fundamentales de la estación parecían deshilacharse en los bordes, bajo el asedio de la presencia alienígena de la entidad. Los sistemas de la estación comenzaron a comportarse erráticamente, no simplemente fallando, sino operando con una lógica que se sentía deliberada y ajena. Las redes eléctricas redirigían la energía, basándose en prioridades insondables. El soporte vital fluctuaba según algoritmos complejos no relacionados con las necesidades de la tripulación. Y los sistemas de comunicación interna a veces transmitían susurros en el lenguaje antiguo escuchado en la grabadora de Cox. La IA que gestionaba el núcleo de la estación parecía atrapada en una batalla perdida, sus procesos siendo sobrescritos o subvertidos por la influencia omnipresente de la entidad. Fue entonces cuando me golpeó la aterradora comprensión. Esto no era solo daño colateral de la presencia de la entidad. Este era su método. No intentaba salir del monolito por la fuerza. Estaba disolviendo la realidad que mantenía intacta la prisión. Al deformar el espacio, el tiempo y las leyes de la física dentro de la estación, estaba debilitando el tejido mismo que constituía el campo de contención del monolito desde el exterior. Estaba terraformando la estación umbral no en una zona habitable, sino en un dominio congruente con su propia naturaleza primordial y caótica. Un estado donde la prisión simplemente dejaba de tener significado. Clark llegó a una conclusión similar, con el rostro ceniciento. El monolito, su integridad de contención, está directamente vinculada a las constantes universales de referencia. A medida que la entidad desestabiliza esas constantes localmente, la prisión se debilita proporcionalmente. Señaló la transmisión en vivo desde la cámara Aegis. El monolito todavía estaba en pie, pero las sombras dentro y alrededor de él parecían más densas, casi sólidas, y las lecturas de energía indicaban que el campo de contención interno fluctuaba salvajemente, al borde del colapso.
El prisionero estaba deshaciendo activamente su jaula, deshaciendo la realidad a su alrededor. La sensación de fatalidad inminente se volvió abrumadora. No solo luchábamos por el control de una estación. Estábamos en la primera línea de una brecha en la realidad. La entidad no era simplemente una consciencia antigua. Era una fuerza fundamental antagónica a nuestra propia existencia, y estaba erosionando constantemente las barreras que la mantenían contenida. El aire crepitaba con energía antinatural. Las paredes parecían zumbar con frecuencias imposibles, y crecía la nauseabunda sensación de que la estación umbral se estaba convirtiendo en una extensión de la propia entidad. Un crecimiento canceroso en la piel de nuestro universo. La huida parecía menos probable que la asimilación en la irrealidad que se extendía. Solo quedaba una opción, un protocolo tan drástico que apenas se consideraba sobrevivible. Separación estructural de emergencia. El comandante Smith, con el rostro como una máscara de sombría resolución, dio la orden. El diseño modular de la estación umbral incluía mecanismos de seguridad que permitían desechar secciones enteras en caso de fallo catastrófico de contención. Incendios, fusiones, brechas convencionales. Nunca había sido diseñado para ni probado contra un enemigo que estuviera deshaciendo activamente la realidad misma. Estábamos a punto de realizar una cirugía radical en la estación, esperando extirpar el tumor metastásico antes de que lo consumiera todo. Las zonas objetivo eran los subniveles 4 a 6, que abarcaban la cámara Aegis y las áreas más saturadas por la influencia deformadora de la realidad de la entidad. Los equipos trabajaron con velocidad frenética y desesperada, colocando cargas huecas especializadas de alto rendimiento en las uniones estructurales primarias que conectaban estos módulos con la estación principal. No eran explosivos burdos. Estaban diseñados para un corte limpio y preciso, a través de metros de acero reforzado y materiales compuestos, minimizando el daño colateral a la estructura restante, en teoría. Clark y yo trabajamos desde el centro de comando auxiliar, redirigiendo frenéticamente sistemas esenciales, soporte vital, energía primaria, enlaces de comando, a través de conductos no afectados, improvisando un esqueleto funcional para lo que quedaría de la estación umbral. Cada parpadeo de las luces, cada distorsión espacial se sentía como una cuenta atrás. Podíamos sentir la influencia de la entidad presionando, el tejido de la realidad adelgazando a nuestro alrededor. Teníamos que cortar la conexión antes de que los sistemas centrales de la estación fueran comprometidos o asimilados irrevocablemente. Smith supervisó personalmente la colocación de las cargas, su equipo retrocediendo sección por sección, sellando los controles manuales en los mamparos finales. Su voz por el comunicador era firme, desprovista de emoción, mientras daba la confirmación final. Todo el personal fuera de las zonas de separación. Cargas armadas. Iniciando secuencia a mi señal. 3, 2, 1. Señal. No hubo una única explosión masiva, sino una serie rápida y ensordecedora de detonaciones sincronizadas con precisión. Estampidos secos y crujientes que rasgaron la estructura de la estación. La estación gritó. No solo el chillido del metal torturado y los sellos de presión fallando, sino una onda de choque psíquica que golpeó cada mente simultáneamente. Fue el eco amplificado de la ira de la entidad, o quizás su dolor, o tal vez solo su consciencia primordial siendo violentamente interrumpida. Las luces estallaron. Los objetos no asegurados volaron por las habitaciones. Y el personal gritó
agarrándose la cabeza contra el abrumador asalto mental. Profundos y resonantes gemidos vibraron a través de las cubiertas, mientras inmensos soportes estructurales se desgarraban. Durante un momento aterrador y sin aliento, los módulos separados quedaron suspendidos allí, conectados por umbilicales de emergencia tensos y conductos de energía parpadeantes. Entonces, la gravedad y la fuerza de cizallamiento tomaron el control. Con una última y desgarradora sacudida, los subniveles 4, 5 y 6 se separaron de la estación principal. Observamos en los monitores externos, horrorizados y mesmerizados, cómo las enormes secciones, conteniendo la cámara Aegis, el monolito y el corazón de la influencia de la entidad, se precipitaban hacia abajo, desapareciendo en la oscuridad aplastante y eterna de la profunda plataforma de hielo inferior. La estructura restante de la estación umbral se estremeció violentamente, amenazando con desgarrarse por la tensión. Los sistemas de emergencia luchando por compensar el repentino y masivo cambio de masa e integridad. Las alarmas sonaron. Las advertencias parpadearon en cada consola restante. Pero bajo el caos hubo un cambio sutil pero profundo. El opresivo peso psíquico se había levantado. Las distorsiones de la realidad cesaron. La presencia inmediata y sofocante de la entidad se había ido, violentamente amputada junto con un tercio de la estación. La habíamos extirpado. Pero el dolor del miembro fantasma, el eco psíquico de ese grito, persistía. En las horas que siguieron a la separación, un silencio frágil y herido se instaló sobre los restos de la estación umbral. Los equipos de emergencia trabajaron incansablemente para estabilizar la estructura dañada, sellar brechas y restaurar sistemas críticos. El constante e inquietante zumbido de la influencia de la entidad había desaparecido, reemplazado por los sonidos familiares, casi reconfortantes, de maquinaria fallando y soportes estructurales tensos. Habíamos sobrevivido, pero la estación se sentía vaciada, violada, marcada tanto física como psíquicamente por el encuentro. La respuesta del alto mando fue rápida y escalofriantemente remota. Anulaciones externas nos bloquearon el acceso a la mayoría de los controles operativos. Se iniciaron protocolos de descontaminación automatizados, inundando secciones de la estación con agentes neutralizantes que no reconocimos. Todas las comunicaciones externas se enrutaron a través de canales cifrados y monitoreados. Nuestros informes reconocidos con afirmaciones escuetas y codificadas. Ya no éramos investigadores ni personal de seguridad. Éramos supervivientes en cuarentena, testigos de un evento que sería enterrado bajo capas de clasificación tan profundas que bien podría no haber ocurrido nunca. El Dr. Clark y yo nos encontramos confinados principalmente en el dañado centro de comando auxiliar, ejecutando diagnósticos en lo poco que quedaba bajo nuestra supervisión. El trauma compartido creando un vínculo silencioso entre nosotros. Rara vez hablaba, sus ojos distantes, escaneando constantemente las débiles lecturas de energía de fondo, quizás buscando cualquier rastro persistente de la firma de la entidad. La intensidad vibrante se había ido, reemplazada por un agotamiento atormentado. Habíamos mirado a un abismo, y éste nos había devuelto la mirada, dejando una marca indeleble. Me encontré atraído por la cubierta de observación principal, mirando la vasta e indiferente extensión del crepúsculo ártico. En algún lugar, bajo ese hielo fracturado, yacían los módulos separados,
conteniendo la prisión monolítica y la consciencia antigua y terrible que albergaba. Había destruido el impacto el monolito. Había perecido la entidad en las profundidades aplastantes. O simplemente habíamos roto su jaula, liberándola de su prisión física para filtrarse en el mundo a través de canales que no podíamos comprender. El grito psíquico que habíamos sentido durante la separación no se había sentido como un grito de muerte. Se sintió como un chillido de furia, o quizás de liberación. El silencio de la noche ártica se sentía diferente ahora. No estaba vacío. Se sentía vigilante, preñado de posibilidades tácitas. La separación no fue un final. Me di cuenta con una escalofriante certeza. Fue, en el mejor de los casos, un aplazamiento. No habíamos destruido al dios. Simplemente lo habíamos expulsado de nuestra vecindad inmediata, perdiendo su prisión en el proceso. Habíamos cambiado contención por ignorancia, esperando que enterrarlo profundamente bajo el hielo fuera suficiente. Pero las cosas tan antiguas, tan poderosas, rara vez permanecen enterradas para siempre. Los informes oficiales hablarían de un fallo estructural catastrófico, un trágico accidente en una remota instalación de investigación. La verdad, que habíamos perturbado algo primordial. No habíamos logrado contenerlo y potencialmente lo habíamos desatado sobre un mundo desprevenido. Desaparecería en los archivos clasificados. Mientras estaba allí, sintiendo la vibración fantasma de la estación a mi alrededor, el silencio pareció susurrar de vuelta en ese lenguaje antiguo y desgarrador. No había terminado. El grito fue solo el principio. El silencio era el sonido del mundo conteniendo la respiración, inconsciente de la sombra que había sido liberada.